alguna vez estaba, sí. Pero a ver, ¿por qué decidimos cerrar el año con Alberto? Primero porque nos llegamos... Para que nos perdone primero. Para que nos dé las bendiciones y terminó un año, ha sido un año muy duro, cargado. La sociedad, exigente, sí, claro. La sociedad exigente en términos porque la política se ha metido en los hogares como una costumbre, y no tan sana, digo, porque llegamos a una transición muy dura entre aquellos que pretendían un cambio de modelo y aquellos que querían aferrarse a esa continuidad. Y se observó a lo largo de este año un cansancio, un estrés importante en las familias, ¿no? Y quizás en esa discusión, en ese debate, por saber si el país cambiaba a una nueva forma de hacer política o seguía con el mismo modelo, muchas familias inclusive se fueron dividiendo en su convivencia, en su construcción. Han dejado de lado hasta algunos la mesa dominical, ¿no? Esa que es un punto de reunión. Fue tan así, vos que lo observás como un hombre de confesión, de gente que te acerca, todos los que se te acercan a vos, la mayoría van a buscar la contención de lo que es la fe de la iglesia, ¿no? ¿Cómo observaste este año? No, en cuanto al tema que decís, sí, yo creo que fue un año de mucha crispación, como se suele decir. Creo que ha sido un año de muchos enfrentamientos absurdos, creo que los últimos años, ¿no? Y creo que eso tuvo mucho que ver también con lo que la mayoría de la gente ha votado en el balotaje, tal vez el deseo de una Argentina más tranquila, más serena. Yo en lo personal celebro y me alegra estos primeros tiempos de este nuevo gobierno nacional, donde, bueno, se van concretando espacios de diálogo, de encuentro. Obviamente la historia después irá mostrando cómo se concretan estas cosas, pero son imágenes muy lindas ver a un presidente con 24 gobernadores compartiendo el diálogo, inquietudes, que las personas con pensamientos distintos, que es lo que mucha gente venía reclamando hace rato, ¿no? Que el pensar diferentes, el mirar las cosas de lugares distintos no tenía por qué ser motivo de enfrentamiento, de lucha, de estigmatizaciones, sino más bien de enriquecimiento, ¿no? Es una cosa del ABC de la vida humana, ¿no? Que lo distinto, en la medida que se complementa, enriquece. Ahora, cuando lo distinto se enfrenta, perdemos todos, ¿no? Así que la verdad, yo creo que se empieza a respirar un tiempo más sereno, y creo que uno tiene la sensación en la calle que hay un ánimo distinto, que para mucha gente, bueno, es un terminar el año un poquito más serenamente de lo que ha sido una crispación muy grande en los últimos tiempos, ¿no? Inclusive la Iglesia, padre, ahí tiene un rol importante, ¿no? Porque, bueno, Macri le atribuye a la Iglesia un papel fundamental en esto de generar la unión que él viene diciendo, ¿no? Dice, estamos divididos entre peronista, antiperonista, bueno, como que se quebró la Argentina en dos espacios y viene pregonando esto de la unión. ¿Se puede lograr esa posibilidad? ¿Usted cree que la Iglesia puede jugar un rol importante en ese sentido? Yo creo que sí. La Iglesia argentina, partiendo de una convicción humana y espiritual, siempre apostó al diálogo. Recordemos en la crisis de años atrás, cuando se armó la famosa mesa de diálogo argentino, la Iglesia tuvo una participación importante. Sin el diálogo nada crece, ¿no? Sin el diálogo nada se construye, y creo que es lo que ha faltado en los últimos años, ¿no? La posibilidad, no solamente el diálogo político, a veces el diálogo entre instituciones, el diálogo social, ¿no? Ha habido muchísimos enfrentamientos absurdos históricamente en la Argentina, y que se han profundizado en los últimos tiempos. Uno diría esa famosa frase que quedó tal vez en la memoria de muchos, ese vamos por todo, ¿no? Que significa rompamos el diálogo, rompamos la cordura, rompamos el encuentro. Y la Iglesia siempre va a buscar que se generen espacios de diálogo para que sea posible el encuentro, porque ahí nos enriquecemos todos, ¿no? El Papa Francisco, ya cuando era cardenal en Buenos Aires, insistía totalmente, ¿no? En el tema del encuentro, el diálogo, ¿no? El bien común por encima del bien particular. Así que yo tengo una esperanza grande en que sea posible. Creo que hay una inmensa mayoría de argentinos, y creo que hay muy buena gente en los diversos partidos que quiere una Argentina distinta, con diálogo, con encuentro. Y bueno, y los sectores que tal vez sigan apostando a la división y al enfrentamiento, y bueno, van a quedar aislados. Ojalá que todos apuesten al diálogo, pero si alguien
apuesta a seguir dividiendo, y creo que en el fondo en la Argentina que viene van a quedar aislados y mal, ¿no? Una de las grandes palabras que se perdió el uso como costumbre, es la honestidad. No pasó a ser uno de los valores trascendentales, inclusive para la función pública, que es la mirada que tienen las generaciones que se van creciendo, digamos, con el televisor, con el mundo digital de las noticias, lo que sea. Y la honestidad no es una palabra que aparece como crucial, ¿no? Y usted lo sabe porque viene de esa construcción, que la honestidad tiene que ser uno de los principales valores que tiene el hombre para poder vivir en comunidad. ¿Usted cree que le faltaba una onda, o le falta una onda moralizadora a este país, como a otros países de la región, como gran parte del mundo? Sí, sin duda. ¿Se puede llegar a concretar? No, ¿Qué oportunidad tenemos para ejercerla? No, sin lugar a dudas. Creo que tal vez, no recuerdo bien si fue la otra vez que vine aquí o en distintos lugares. Yo hace varios años siempre repito lo mismo y lo digo ahora otra vez. Creo que el gobierno que se ha ido ha dejado una deuda grande en 3 temas que para mí son fundamentales a la hora de desarrollarnos como país, que es una corrupción enorme, una pobreza que ha crecido y el drama del narcotráfico, ¿no? Estas 3 cosas juntas obviamente nos van destruyendo como nación, como pueblo. En cualquier país puede haber corrupción. El tema es cuando hay corrupción, más impunidad, ¿no es cierto? Cuando la corrupción no se la castiga. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que se puede robar con impunidad, que uno puede robar y no pasa nada, que se pueden vaciar las arcas del Estado y no pasa nada, sea en un gobierno nacional, sea en un gobierno provincial, hasta nos parece de algún modo natural. Entonces creo que ahí necesitamos una profunda conversión como pueblo, recuperar una ética ciudadana, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, pero una ética ciudadana donde la honradez marque la relación de unos con otros, ¿no? Y mucho más en un funcionario público que tiene que ser ejemplo de ética para el resto de un pueblo, ¿no? Si la cabeza actúa de manera, exacto, con un corazón corrupto, corrupción significa tener algo podrido, ¿no? Es decir, lo corrupto es lo podrido. Entonces, si un funcionario, sea en un gobierno nacional, provincial, donde sea, actúa de manera corrupta, y no es muy deseable como ejemplo para el resto del pueblo. Yo creo que me alegró escuchar en el discurso del nuevo presidente hablar de no vamos a tolerar la corrupción ni hacia atrás ni hacia adelante, ¿no? Una tolerancia cero con la corrupción. Digo que seguramente va a aparecer, pero el tema es que se la juzgue, se la condene. Yo no puedo creer en un discurso de un funcionario, sea una señora presidenta, sea un gobernador, sea un diputado, sea quien sea, que me diga que desde la función pública trabaja en favor del pueblo o trabaja en favor de los pobres, cuando se está enriqueciendo a costillas del Estado. Es un discurso absurdo y mentiroso. Digo que lo hemos escuchado durante mucho tiempo a tantos funcionarios que te dicen, bueno, trabajamos por el bien de la gente. ¿Cómo trabajar por el bien de la gente si le estás robando a la gente? ¿No? Te estás enriqueciendo desde la función pública. Entonces yo creo que es un desafío enorme donde ninguno podemos hacernos los sonsos en esto, ¿no? Cada uno desde su lugar, ¿no? Todos tenemos que ser más honestos, pero es cierto que el que ejerce la función pública tiene también un desafío de ejemplaridad para el resto de la ciudadanía, ¿no? Padre, ¿y en la provincia, que también se eligió gobernador y hay otras expectativas, qué opinión tiene? No, también una mirada esperanzadora, ¿no? Espero que la nueva gestión provincial también pueda mirar hacia adelante desde estos valores, ¿no? Bueno, trabajar con una provincia más honesta, en sintonía con los planteos que se están haciendo a la nación, trabajar en serio para combatir el narcotráfico, cosa que no se ha hecho en los últimos años en la provincia, más bien se lo ha negado, ¿no? Yo recuerdo el ministro de Gobierno, no hasta hace mucho, diciendo que Misiones era una provincia de paso en cuanto al tema de la droga. Digo, entonces... ¿Ustedes ven un crecimiento en donde trabajan, en las iglesias, ven un crecimiento del tema de la droga en la ciudad y en la provincia? Absolutamente, creo que todos compartimos una mirada que hoy ya es más que evidente, que en los últimos 8 años el narcotráfico se ha instalado en la Argentina de una manera espeluznante, ¿no? Los obispos argentinos han sacado un nuevo documento, a finales de 2013 habían sacado un documento muy duro con todo el tema del narcotráfico, y hará un par de semanas volvieron a sacar un documento con este título, ¿no? No al narcotráfico,
sí a la vida plena, ¿no? Y ahí insisten, los obispos dicen, bueno, en los últimos años se han instalado en el país el narcotráfico y otras mafias, ¿no? Y habla de trata de personas y demás. Y los obispos lo dicen con toda claridad, como en sintonía con Francisco, cuando dicen que en la Argentina no solamente se han instalado cárteles de narcotráfico de una manera alarmante, sino que también acá se está fabricando droga, en el documento los obispos lo afirman, y todo eso, dicen los obispos, todo esto es posible solamente con la complicidad de los diversos poderes del Estado. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Complicidad, es grave, porque una cosa es que sea inoperancia. No estoy diciendo nada. No, claro, porque inoperancia, inacción, la burocracia, ese es un tema. Ahora, la complicidad ya pasa a ser parte de un delito, ¿no? No, lo dicen explícitamente, pero eso nadie está diciendo que todo funcionario público está metido en esto, obviamente, pero es cierto que el narcotráfico no se puede instalar y funcionar si no tiene complicidad de personas que están instaladas en un poder ejecutivo, legislativo, judicial, fuerzas de seguridad. Bueno, y todo eso lo tenemos frente a nuestra vista. Entonces, negarlo es, bueno, quien niega esta problemática o es cómplice o realmente tiene una inutilidad absoluta, Alberto, a la hora de enfrentar los problemas. Alberto, yo que conozco la vida de los curas de adentro y de afuera, muchos políticos de Nos de Reco me han dicho, ¿de qué lugar habla el cura Barros? ¿Por qué él se pone una especie de juez, de juzgador de lo que hacemos como nosotros como políticas de gobierno y demás? ¿De qué lugar habla el cura Barros? Le pregunto yo. No, uno habla como cristiano. Esto no significa que cuando uno hace una crítica se considere un ser perfecto, en absoluto. Estamos hablando de problemáticas que duelen a la sociedad, desde ese lugar hablamos, ¿no? Como cristiano y como sacerdote uno tiene la función de ser pastor, y el pastor es el que asume las alegrías, las tristezas, las esperanzas y los dramas de la gente. Y como sacerdote nosotros captamos eso, que es lo que captan los obispos. El documento de los obispos es durísimo. No se ponen en jueces, se ponen en defensores de un pueblo, se ponen en defensores de gente que sufre la destrucción de sus hijos, de sus hijas, de las familias, que es por el consumo de droga, que sufren la violencia, el robo, la inseguridad por delitos ligados al consumo de droga. Entonces, ese drama de nuestra gente es el que uno intenta transmitir diciendo, bueno, hay que parar esto. ¿Y eso significa hacer críticas? Por supuesto, pero no es la crítica del que se siente juez, sino que es la crítica de quienes queremos estar cerca de nuestro pueblo, con nuestros aciertos y errores, pero haciéndonos eco de las esperanzas y dramas de nuestro pueblo. Y a veces, de alguna manera, ser voz de los que a veces no tienen voz, ¿no? Eso la Iglesia siempre lo ha planteado, y sobre todo la Iglesia latinoamericana siempre ha expresado esta frase, ¿no? La Iglesia en Latinoamérica quiere ser voz de los que no tienen voz. Y a veces, frente al poder, mucha gente se siente desarmada y canaliza a través de la Iglesia esos reclamos que a veces no puede hacer desde su propio lugar. Así que no somos jueces de nadie, sino que nos ponemos de alguna manera a acompañar los dramas de nuestro pueblo que está exigiendo que alguien lo escuche, ¿no? Hablando del tema droga, ¿cuántas veces ustedes también en los medios lo ven? Cuando van a los barrios, la gente que pide, por favor, hagan algo en el barrio. Acá todo el mundo sabe quién vende la droga, dónde la venden. Y la gente, claro, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Van a las parroquias, hablan con los sacerdotes, con las religiosas, se hablan en los grupos de catequesis. Y si una parroquia es un ámbito donde la gente expresa sus dramas y sus esperanzas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los sacerdotes nos hacemos eco de eso, con nuestros aciertos y con nuestros errores, por supuesto. Padre, cambió